Estimados maestros y maestras, deseo expresarles mi cariñoso saludo y compartir con ustedes una experiencia innovadora e interesante del aprendizaje de la lectura inicial. Les invito, queridos colegas, a ser protagonistas de este magisterio dedicado a los niños, que tiene como metas despertar inquietudes, perfeccionar competencias, habilitar destrezas y estimular las capacidades comunicativas de los niños y niñas para una mejor integración social y desarrollo cultural. Les propongo recorrer esta interesante aventura con el libro de lectura inicial Coquito, texto importante en su metodología de la enseñanza a través del método global de palabras. Estoy seguro de que al final de la aventura, los niños no solo podrán descifrar los códigos lingüísticos de lo que leen, sino que habrán logrado atravesar la puerta que los llevará a una comunicación fluida y al desarrollo de la cultura personal. Misión. Coquito. Es un libro de enseñanza de la lectura inicial, inspirado en el método global de palabras, cuyo eje son los conjuntos integrados. Atiende a las modernas exigencias metodológicas en constante renovación. Brinda una formación integral, científica y de excelencia académica. Contribuye a ampliar el saber mediante una alfabetización sistematizada que aprovecha la característica de la transparencia de la lengua española. Promueve el desarrollo humano y es una puerta al mundo cultural. Visión. Coquito. Es un referente académico nacional e hispanoamericano en la alfabetización y formación integral de los niños. Cuenta con una metodología de la enseñanza-aprendizaje, apropiada para el corto, mediano y largo plazo. Interviene, como paradigma, en el planteamiento y solución de problemas de alfabetización, metodología de la enseñanza de la lectura inicial, desarrollo integral de los niños y apertura al mundo cultural. Portada del libro Coquito azul. Coquito es un libro de lectoescritura inicial. Está orientado al desarrollo de las habilidades personales para leer significativamente y al aprendizaje de la lectura en forma gradual, integradora y eficaz. Su estructura ha sido producto de importantes estudios lingüísticos, múltiples experiencias metodológicas en aula, intercambios comunicativos con especialistas y, sobre todo, profesionalismo docente. Coquito nació hace 50 años. Ha marchado con el tiempo y con la modernidad en su larga historia. Ha aprovechado la característica de la transparencia del idioma español en el cual se lee como se escribe y se escribe como se habla. Millones de niños se han alfabetizado con este libro en Hispanoamérica, lo que demuestra su vigencia permanente en el tiempo. Y es que es un libro hecho para los niños con mucho amor y pasión. Estamos seguros que los maestros, a partir de los 3 meses de enseñanza como promedio, alcanzarán objetivos y se sentirán felices cuando los niños lleguen a la lección "Ya sé leer", como trofeo de un esfuerzo personal. Historia de los métodos de enseñanza de la lectura. La historia de los métodos de enseñanza de la lectura tiene 3 etapas definidas: los métodos sintéticos, analíticos y eclécticos. Los métodos sintéticos. Antiguamente, para el aprendizaje de la lectura, se usaban los métodos sintéticos como el alfabético o deletreo, fonético, onomatopéyico y silábico, que fueron cuestionados por estudiosos y lingüistas por considerar que las letras, sílabas o sonidos no aportan contenidos significativos. Los métodos analíticos. Luego surgieron los métodos analíticos como el de cuentos, fábulas y lecturas, métodos que fueron desechados por su complejidad en el aprendizaje de la lectura inicial. Se partía, por ejemplo, de un cuento y luego se analizaban sus palabras, sílabas y letras, proceso muy largo y de difícil comprensión lectora.
Las lenguas opacas usan este sistema y logran resultados de aprendizaje de la lectura en un promedio de 1,5 años a 2 años. Los métodos eclécticos. Analítico-sintético. En la actualidad, se usan los métodos eclécticos como el de oraciones, sentencias, frases y palabras. Coquito emplea el método global de palabras por considerar que las palabras, lingüísticamente, son las unidades mínimas de significado y constituyen un método más natural, porque siguen el mismo proceso que el aprendizaje del lenguaje, que se basa en repetir las palabras que se escuchan continuamente. Además, los niños se sienten interesados por aquello que tiene sentido, lo que les ayuda a tener una lectura más fluida y comprensiva desde el principio. Un niño que se inicie en la lectura debe manejar un vocabulario de 2.000 a 5.000 palabras para expresarse con fluidez y claridad. Coquito coadyuva este principio y cimenta, en forma gradual y permanente, el vocabulario de los niños a través del método global de palabras. Elementos necesarios en el aprendizaje de la lectura. Para el éxito del aprendizaje de la lectura se requiere unos niños dispuestos y motivados permanentemente por el deseo de aprender a leer. Maestros con vocación e interés por su trabajo, capaces de dirigir y orientar el proceso de la enseñanza-aprendizaje de la lectura inicial, preparados para este reto maravilloso que implica mucho amor y pasión. Una familia que recuerde que los 6 primeros años de vida de un niño serán determinantes para el futuro. Un buen texto de estudio que facilite el aprendizaje de la lectura inicial en forma amena y motivante a través de un estudio sistematizado, coherente y compatible con las capacidades e intereses de los niños. Lenguas opacas y transparentes. El punto de partida de Berardo Zapata al concebir el libro Coquito fue pensar por qué no funcionaban los métodos anglo-franceses, lenguas opacas, para el aprendizaje de la lectura y se respondió: no porque eran malos, sino porque se trataba de métodos que no contemplaban la estructura fonética del español. En las lenguas opacas como el inglés, francés, portugués y otros, no hay correspondencia entre el lenguaje oral y escrito. Se escribe fater, fotbal, hice, pero su pronunciación es otra. Asimismo, a un mismo grafema le corresponden varios fonemas, según su ubicación en la palabra. Por estas dificultades, la enseñanza de la lectura inicial con las lenguas opacas es tortuosa, difícil y de largo tiempo. Un niño en estas lenguas puede aprender a leer en 2 años. En cambio, en las lenguas transparentes como el español, finlandés, latín y otros, en primer lugar se lee como se escribe y se escribe como se habla, y en segundo lugar, a cada grafema le corresponde su fonema. En el español, la A siempre será A, en su sonido y en su escritura. La sílaba ma se pronunciará y se escribirá de la misma forma, así se encuentre en diferentes palabras. Ventajas del método global de palabras. Las ventajas del método global de palabras son las siguientes. 1. Estimula la comunicación oral, individual o grupal, en forma permanente. 2. Desarrolla la conciencia fonológica. Las palabras escogidas en Coquito, por ser bisílabas o trisílabas, se pronuncian con claridad y se aprehenden con rapidez. 3. La estructura del libro Coquito permite la formulación de preguntas claras y sencillas a través de todo el proceso en un diálogo interactivo. Para ello podrán usarse los códigos motivadores, las imágenes en general, el significado de las palabras, etc. 4.
Coquito está estructurado para desarrollar las 4 competencias lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir, que son indispensables en todo acto de comunicación. 5. La secuencia de las lecciones en Coquito permite a los niños usar los conocimientos de las lecciones aprendidas. 6. Coquito es un libro organizado para que los maestros y niños actúen armoniosamente en el aprendizaje de la lectura inicial. Estructura silábica del español. Con el objeto de hacer más fluido, sencillo y dinámico el aprendizaje de la lectura inicial, Coquito ha adoptado en su sistematización la estructura silábica del español, que procesa la enseñanza de lo fácil a lo difícil. El proceso se inicia con las sílabas directas formadas por consonante más vocal, así la sílaba bo. Luego, las sílabas inversas constituidas por vocal más consonante, así la sílaba as. Continúa con las sílabas mixtas compuestas por consonante más vocal más consonante, así la sílaba pos. Posteriormente, las sílabas trabadas, formadas por consonante más vocal, así la sílaba bro. Finaliza el proceso con las sílabas complejas, integradas por consonante más vocal más consonante, así la sílaba trom. O consonante más vocal más consonante, así la sílaba puen. Ejes fundamentales del libro Coquito. Coquito, por ser un libro moderno y acorde con la metodología de la enseñanza actual, tiene 2 ejes fundamentales: el método global de palabras y los llamados paratextos. El método global de palabras. El método global de palabras manifiesta su eficacia en los millones de niños que han aprendido a leer significativamente con este método en forma eficaz, segura y sostenida, y en la aceptación permanente del libro Coquito por parte de los maestros y maestras en Hispanoamérica. Los paratextos. Los paratextos, representados por el colorido y vivacidad de las imágenes, el tipo y tamaño de letra, la secuencia metodológica de las partes y el ordenamiento general, elementos que coadyuvan al aprendizaje motivador de cada lección. Estructura del libro Coquito. Considerando nuestra misión de atender a las modernas exigencias metodológicas y brindar una formación integral, científica y de excelencia académica, Coquito tiene una estructura singular que obedece a razones de orden fonético-fonológico, lenguaje visual gráfico y secuencia sistematizada de lecciones. Dicha estructura está basada en estudios lingüísticos, en experiencias permanentes en aula, en el estudio de los intereses y necesidades de los niños y, sobre todo, en el perfeccionamiento sostenido del libro a través de 50 años y millones de niños alfabetizados. Un libro hecho para el tiempo y para los tiempos. La estructura de Coquito es la siguiente: aprestamiento, estudio de las vocales, sistema secuencial de lecciones según las estructuras silábicas del español, lecturas recreativas, áreas de desarrollo de la inteligencia, fichas de reforzamiento y evaluación, lecturas integradas. Aprestamiento. El aprestamiento es un proceso que permite desarrollar funciones comunicativas, culturales, sociales y psicomotrices. En esta fase, no se trata de aprender conocimientos, sino poner las bases para el desarrollo del aprendizaje de la lectura inicial. Procure, estimado maestro, en esta fase,
propiciar una comunicación interactiva fluida acerca de cada una de las imágenes. Las vocales. Por razones metodológicas, fonéticas y gráficas, Coquito establece un ordenamiento adecuado de las vocales que se sustenta en la estructura círculo-línea y semicírculo, útil para el aprendizaje de la escritura. El orden establecido es el siguiente: O, I, A, U, E. La vocal O es un círculo, la I una línea vertical, la A formada por la conjunción círculo-línea, la U por dos líneas verticales unidas en su parte inferior y la E por semicírculo y línea horizontal. El sistema tradicional es el siguiente: A, E, I, O, U. Partes de una lección. En Coquito, la sistematización y coherencia de las partes de cada lección facilitan el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Una secuencia que atiende a las modernas exigencias metodológicas de constante renovación. La secuencia es la siguiente: código motivador, lectura de los conjuntos integrados, análisis de la palabra motora, lectura de las 5 sílabas, lectura de nuevas palabras imagen, lectura de oraciones, lectura de trozos de lectura recreativos, área para el desarrollo de las competencias personales. Visualicemos cada una de las partes. Código motivador. Los conjuntos integrados. Análisis de la palabra motora y lectura de las 5 sílabas. Composición de nuevas palabras. Lectura de oraciones. Lecturas de reforzamiento. Área de competencias. Visualicemos la secuencia de las partes de una lección para que puedan apreciar su estructura. Código motivador. Lectura de los conjuntos integrados. Análisis de la palabra motora. Lectura de las 5 sílabas. Lectura de nuevas palabras imagen. Lectura de oraciones. Lectura de trozos de lectura recreativos. Área para el desarrollo de las competencias personales. Metodología de la enseñanza. Después de haber distinguido las partes de una lección, iniciaremos el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada lección. Para ello, hemos escogido la lección de bote. Código motivador. Todas las lecciones se inician con el llamado código motivador. Sirve para socializar el lenguaje oral, viabilizando la comunicación personal y grupal en 3 variables: la enumeración, descripción e interpretación. Ayude a los niños a comparar, deducir, asociar, distinguir, confrontar, discrepar, etc. El código motivador es una fuente importante de comunicación. La enumeración. Es importante que los niños aprendan a establecer relaciones de espacio
y ubicación de objetos, cuantificar el número de personas, animales y cosas, precisar relaciones de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, de lo más grande a lo más pequeño. En la lección de bote, se puede usar la enumeración preguntando: ¿cuántos personajes hay en la imagen? ¿Cómo están ubicados? ¿Qué tienen los niños en la cabeza? ¿Qué personaje está en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar? ¿Las cabelleras de los niños son iguales o diferentes? La descripción. Mediante la descripción, los niños observan y seleccionan detalles, precisan colores, establecen semejanzas y diferencias, tamaño de las personas, animales y cosas, y, además, describen sentimientos. En la descripción del código motivador, el maestro preguntará por el color de la ropa y sombreros de los niños, por el color del agua y del bote, por el tipo de peinados, por el tipo de sombreros, por la forma del bote y de los remos, lo que hace cada uno de los niños, los adornos que usa cada niño, por el entusiasmo de los niños, si están alegres, tristes, asustados, etc. La interpretación. La interpretación del código motivador permite al maestro establecer un diálogo fructífero con los niños para desarrollar su competencia comunicativa, su inteligencia y capacidades personales. Los niños pueden argumentar, relacionar, deducir, precisar la utilidad de cada objeto, explicar el qué, el cómo y el para qué de las acciones, del color de la ropa, etc. Por ejemplo, usando el código motivador de la lección de bote, el maestro preguntará: ¿por qué el niño es el que rema? ¿La niña está asustada? ¿Hay vida en el mar? ¿Qué peces conocen? ¿Qué pescados han comido? ¿Por qué el agua del mar es salada? ¿Hay peces peligrosos? ¿Es importante el mar? ¿Conoces alguna historia acerca del mar? Los conjuntos integrados. Se define al conjunto integrado como una asociación contrastiva de tres palabras sustantivo, vinculadas a una palabra imagen y caracterizadas por su ritmo, consonancia y pares mínimos. Los conjuntos integrados. En cada lección, Coquito presenta 3 o 4 conjuntos integrados, cada uno formado por 3 palabras sustantivo, que conforman el vocabulario natural de los niños, los cuales manejan en su mayor parte palabras de 2 o 3 sílabas, generalmente graves o agudas. Las 3 palabras de cada conjunto integrado funcionan como un todo, pues la lectura de un vocablo evoca las otras 2 palabras del conjunto. Así, si el niño lee el primer conjunto integrado, bota, bata y bote, al leer bota, evocará automáticamente las otras 2 palabras del conjunto, que son bata y bote. Al leer el conjunto bola, bala, bolo, evocará las 3 palabras como un todo significativo. El aprendizaje en este sistema tiene un efecto multiplicador, acelerando y facilitando el aprendizaje de la lectura inicial. El ritmo. El ritmo otorga musicalidad al conjunto integrado. Está dado por la ubicación del acento en las 3 palabras de cada conjunto, o son palabras agudas o graves. En el caso de la lección bote, llevan el acento en la penúltima sílaba. Primer conjunto integrado: bote, bata, bota. Segundo conjunto integrado:
bola, bala, bolo. Tercer conjunto integrado, burro, barro, berro. Cuarto conjunto integrado, nabo, nube, nabo. La consonancia. La consonancia está dada por la presencia de solo dos consonantes en cada conjunto integrado. Básicamente, la consonante que se aprende en cada lección y consonantes aprendidas con anterioridad. Así, observe que la consonante B está en todas las palabras de lección bote. En el primer conjunto, se combina la B con la consonante T. Bote, bata, bote. En el segundo conjunto, la B con la L. Bola, bala, bolo. En el tercer conjunto, la B con la R. Burro, barro, berro. En el cuarto conjunto, la N con la B. Nabo, nube, nabo. Este procedimiento permite al niño aprender subliminalmente las consonantes, las mismas que le servirán para formar nuevas palabras. Los pares mínimos. Los pares mínimos, lingüísticamente, son dos palabras que tienen las mismas consonantes, solo cambian las vocales, pero tienen diferente significado. En la lección bote, observamos los siguientes pares mínimos: bota y bata, bola y bala, burro y barro, nabo y nube. Pares mínimos dobles. Algunos conjuntos integrados están formados por pares mínimos dobles. Así, en el primer conjunto integrado, primer par mínimo, bota y bata. Segundo par mínimo, bata y bote. En el segundo, primer par mínimo, bola y bala. Segundo par mínimo, bala y bolo. En el tercero, primer par mínimo, burro y barro. Segundo par mínimo, barro y berro. En el cuarto, primer par mínimo, nabo y nube. Segundo par mínimo, nube y nabo. Este procedimiento adoptado por Coquito facilita el aprendizaje de cada conjunto por la consonancia y el ritmo, estudiados con anterioridad. Procedimiento de aprendizaje de los conjuntos integrados. El orden que se propone para el aprendizaje de los conjuntos integrados es el siguiente: lectura de las imágenes, lectura de las palabras imagen, lectura de los conjuntos integrados. Lectura de las imágenes. La imagen tiene por finalidad propiciar una lectura integradora de la palabra y no silábica. Los niños deben reconocer cada imagen, identificarla con su vocablo correspondiente, pronunciarla como un todo y entender su significado. Es importante que los niños lecturen e interpreten las imágenes, medio que hoy es muy usado en libros, revistas e internet. Por lo que en esta parte se recomienda que los maestros propicien un diálogo interactivo en clase acerca de cada imagen. Los niños pronunciarán con claridad y sin titubeos, sea en forma individual o grupal: bota, bola, burro y nabo. Luego el profesor pedirá explicaciones acerca del significado de cada palabra y motivará diálogos interactivos. ¿Quiénes usan las botas? ¿De qué material están confeccionadas? ¿Algún familiar usa botas? En Navidad, ¿para qué se usan las botas? Segundo paso: lectura de las palabras imagen. Como segundo paso se propone la lectura de las palabras imagen, que es la primera palabra de cada conjunto integrado
la cual está asociada a su imagen correspondiente. Es un facilitador de la pronunciación integral y correcta de cada palabra, pues el niño, al aprender la imagen como un todo, la asocia con su grafema correspondiente, que la pronuncia igualmente como un todo sin silabeo. El proceso se inicia con la lectura de cada imagen y concluye con la lectura de las palabras. Los niños deben identificar las imágenes correspondientes: bota, bola, burro, nabo. Luego leer las grafías correspondientes: bota, bola, burro, nabo. Imagen y palabra funcionan como un todo coherente. En caso de evaluar el aprendizaje de las palabras, no se recomienda cubrir las imágenes. Siempre exhortamos que los niños logren la identificación fonética y semántica de las imágenes y palabras. Tercer paso: procedimiento de la lectura de los conjuntos integrados. Explicaremos brevemente el procedimiento para la lectura de los conjuntos integrados. Paso 1. Lectura de cada conjunto integrado de arriba hacia abajo. Leer las palabras de cada conjunto integrado de arriba hacia abajo. Bota, bata, bote. Bola, bala, bolo. Burro, barro, berro. Nabo, nube, nabo. Paso 2. Lectura de cada conjunto integrado de arriba hacia abajo y viceversa. Como segundo paso, se recomienda que los niños lean cada conjunto integrado de arriba hacia abajo y viceversa, repitiendo en cada caso la última palabra de cada conjunto. Esta fase es evaluativa. Leer cada conjunto integrado, repitiendo en cada caso la última palabra. Bota, bata, bote. Bote, bata, bota. Bola, bala, bolo. Bolo, bala, bola. Burro, barro, berro. Berro, barro, burro. Nabo, nube, nabo. Nabo, nube, nabo. Paso 3. Lectura de las palabras sustantivo por renglones. Como tercer paso, se recomienda que los niños lean las palabras por renglones. Esta fase, igualmente, tiene una finalidad evaluativa. Los niños leerán: leer las palabras por renglones. Bota, bola, burro, nabo. Bata, bala, barro, nube. Bote, bolo, berro, nabo. Se recomienda no hacer una lectura salteada de palabras, pues se fragmenta el proceso de aprendizaje de las lecciones, generando dudas y confusiones. Recomendaciones para los maestros. Estimados maestros, para tener éxito en el aprendizaje de la lectura inicial, les presentamos 4 recomendaciones básicas. Que los niños lean correctamente cada palabra sustantivo. Que conozcan su significado. Que asocien las palabras propuestas con otras palabras que conozcan. Que formulen oraciones y conversen con las palabras aprendidas, como una forma de incentivar la comunicación interactiva. Redes semánticas de palabras. Es importante que los niños desarrollen su vocabulario a partir de las palabras propuestas. Para ello se propone el uso de las redes semánticas de palabras. Así, con el vocablo burro, los niños pueden generar por asociación 20 palabras. El profesor preguntará: ¿qué colores puede tener un burro? Los niños responderán: gris, ceniza, negro, blanco. Luego preguntará cuáles son las partes de su cuerpo.
los niños responderán: orejas, hocico, cuerpo, patas, pezuñas, etc. Recuerde, estimado maestro, que un niño que se inicia en la lectura debe manejar un vocabulario de 2.000 a 5.000 palabras según sus capacidades. A mayor cobertura de vocabulario, mejor capacidad de expresión y comunicación. Proceso analítico de la palabra motora. La descomposición de la palabra motora en sus sílabas correspondientes es importante. Permite a los niños reconocer las partes en que se divide una palabra y hacer combinaciones con otras sílabas aprendidas. Los niños deben leer las 5 sílabas tanto en la letra script como en la letra cursiva. Bo, bi, ba, be, bu. Una vez aprendidas las 5 sílabas, les será fácil combinarlas con otras sílabas aprendidas. Recuerde, maestro, que en este proceso de descomposición de la palabra motora en sus sílabas correspondientes, obedece a razones estrictamente metodológicas. El español es una lengua transparente. Por lo tanto, las palabras pueden descomponerse y pronunciarse en sus sílabas correspondientes. La sílaba bo se escribirá y pronunciará de la misma forma. Así se encuentre conformando distintas palabras: bono, boca, cebo, cabo, etc. Reiteramos, por razones estrictamente metodológicas, en Coquito se descompone la palabra motora en sus componentes. Proceso sintético, bote. Proceso analítico, bo-te. Proceso sintético, bote. Contextualización de las palabras imagen en oraciones. Considerando que la comunicación se da mediante oraciones, Coquito completa su proceso de aprendizaje de la lectura contextualizando las palabras imagen en oraciones. Así, por ejemplo, las palabras imagen, bebé, bata y rebaño se han contextualizado en oraciones simples al alcance de la comprensión de los niños. Betty baña a su bebé. Benito cose una bata. Mi rebaño sube la loma. Este proceso se acomoda al lenguaje natural de los niños. Es importante que los maestros formulen preguntas para evaluar la comprensión de esta fase del aprendizaje. Por ejemplo, en la oración Betty baña a su bebé, el maestro preguntará: ¿quién baña a su bebé? Luego, ¿qué hace Betty? Asimismo preguntará: ¿quién cose una bata? Luego, ¿qué hace Benito? Y así se procederá con la tercera oración. Lecturas recreativas y de reforzamiento. Coquito presenta lecturas cortas y sencillas, de carácter recreativo y de reforzamiento, con la finalidad de que los maestros evalúen la comprensión lectora. Si los niños leen haciendo las pausas entre palabras y oraciones, con la entonación apropiada y comprendiendo el texto, quiere decir que el aprendizaje de la lectura inicial ha sido correcto. Áreas educativas. Coquito finaliza el aprendizaje de cada lección potencializando las áreas educativas, tan importantes en el desarrollo integral del niño y tan necesarias en el perfeccionamiento de su comunicación y desarrollo de las competencias personales. Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner. Aproveche esta fase para dimensionar la comunicación de los niños. Las imágenes dan lugar a comparaciones, diferencias, argumentaciones, secuencias, etc. Igualmente a narraciones y descripciones acordes con los intereses
y necesidades de los niños. En el área de matemáticas, los maestros preguntarán si los niños saben contar, si han visto los números en la televisión, si sus padres usan los números, etc. Los paratextos. Se ha indicado con anterioridad que uno de los elementos básicos en el aprendizaje de la lectura inicial es el texto escolar, el cual no solo debe postular una metodología adecuada, sino que debe contener una presentación o ilustración atractiva, interesante y motivante. A este aspecto, los lingüistas llaman los paratextos. El libro Coquito ha sido diseñado profesionalmente, cuidando aspectos necesarios para hacerlo atractivo a los niños. Se ha tenido especial cuidado en los siguientes aspectos: diseño y colorido, atrayentes a la vista; tamaño y ubicación de las imágenes, las cuales son amenas y casi parlantes; tipo y tamaño de las letras, para una mejor visualización; adecuada distribución de las partes, lo cual sistematiza cada lección; relieve de las palabras temáticas para atraer la atención de los niños. Elementos que han hecho del libro un éxito inusitado, pues a la fecha, 50 millones de niños hispanoamericanos se han alfabetizado con este libro, lo cual es un orgullo para el autor y para los maestros que, año en pos de año, depositan su confianza en el libro Coquito. Agradezco a mis colegas la confianza depositada en el libro de lectura inicial Coquito. Estoy seguro de que cada maestro o maestra, al término del aprendizaje de cada lección, cuando los niños hayan culminado el aprendizaje con la lección Ya sé leer, se sentirá feliz de haber alcanzado el objetivo supremo de alfabetizar a sus alumnos al introducirlos en el mundo del saber.